Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conociendo a un amigo, a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva jornada de estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, aquí en Lecciones que Transforman. Mis queridos amigos, estoy muy contento, muy feliz una vez más de reencontrarme con ustedes para iniciar un nuevo trimestre del año 2022, aunque todavía el año 2021 no acaba, pero sí ya acabó. El último trimestre del año 2021 en el estudio de la guía. Y ahora nosotros estaremos estudiando el libro de Hebreos. ¡Qué maravilloso libro! ¿Alguna vez usted estudió este libro? Pues si es así, usted va a repasar y de seguro que va a descubrir muchas cosas que no lo hizo en el pasado. Pero si es primera vez, felicitaciones porque usted está aquí con nosotros, no se va a arrepentir o no le va a pesar empezar esta nueva jornada. Al contrario, será una bendición para usted. Agradecerá a Dios porque le da la oportunidad de estudiar este libro llamado Hebreos. El título de la guía de estudio de este nuevo trimestre es En estos postreros días,
Mensaje de Hebreos. Y le pregunto una vez más si ya tiene usted la guía de estudio. Si no la tiene, pues no se preocupe. Usted simplemente tiene que entrar al link que aparece allí fijado en los comentarios. ¿Se ha dado cuenta ya? Mire allí en los comentarios que está saliendo en vivo y en directo y verá un link que dice descarga aquí la guía de estudio de la Biblia en PDF. Entre al link y usted va a poder descargar libremente esta guía maravillosa, este manual extraordinario de la Biblia, para que juntos podamos estudiar en este nuevo trimestre el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, ¿sí? Ingrese allí, por favor, descargue, comparta también eh, este material, este hermoso material. Será una bendición para usted. Bueno, amigos, también ayer nosotros subimos aquí a las redes sociales el video de la introducción de la lección de este trimestre, la introducción. De igual forma, está fijada allí, está fijado ese link, ingrese allí y usted verá la introducción que hicimos del estudio de este trimestre. ¿Sí? Mírelo, por favor, para que usted pueda comprender el panorama general, el contexto general del estudio de este trimestre. Le va a ayudar mucho. Comparta también ese video, ese estudio. ¿Ya tiene su Biblia allí al lado? Yo ya la tengo acá. Estoy listo para estudiar la Biblia a través de la lección. También debe tener listos sus herramientas. Aquí yo tengo mis resaltadores para resaltar el estudio, para resaltar los versículos que aparecen allí en la Biblia, para resaltar aquí en la guía de estudio alguna idea principal. Tengo mi lápiz también para hacer mis anotaciones. Y por supuesto, usted tenga también allí su cuaderno de apuntes. Es importante que usted tenga este cuaderno de apuntes. De seguro que le va a ayudar mucho lo que escriba allí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, amigos, comencemos con el estudio. Gracias por estar aquí una vez más. Y recuerde, somos una familia que tiene un objetivo: estar cerca de Dios, tener una comunión íntima con Él, conocerlo y amarlo más. Y quiero pedirle también que usted recuerde que como familia espiritual de Lecciones que Transforman tenemos el objetivo de traer más personas a los pies de Jesús. Por eso le invito a compartir. Comparta la palabra de Dios, comparta el mensaje que aparece aquí, hoy, en Lecciones que Transforman. Haga todo lo posible para que más personas se involucren dentro del estudio. ¿Sí? Por favor. Vamos a orar entonces para iniciar el estudio. Un saludo para todos los que están dejando sus comentarios, contándome que están mirando desde alguna parte de este mundo, aquí en Sudamérica, ¿sí? En los 8 países de Sudamérica, también en Centroamérica, en Norteamérica, en muchos estados allí de donde nos están mirando, y en Europa, en España, Barcelona. Hay personas que nos miran desde Madrid. Un saludo para ustedes también. Fuerte abrazo a la distancia. Gracias por ser parte de Lecciones que Transforman y también por dejarme sus comentarios. Es un placer para mí mirar, leer esos comentarios después de la transmisión. Hoy no lo puedo hacer por el factor tiempo. Me gustaría leer allí uno por uno, saludarlos a ustedes, pero el factor tiempo es nuestro mayor enemigo. Por eso tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Pero gracias porque ustedes se dan el tiempo de escribir. Y los que no quieren escribir y están presentes también. De igual forma, muchas gracias. Un saludo para los que nos miran allí en YouTube también, en nuestro canal, Juan Carlos Torres Oficial. Allí está el canal, suscríbase acá también si todavía no lo ha hecho en Facebook, para que le lleguen las notificaciones. Estoy seguro que usted va a disfrutar de los videos, las transmisiones que realizamos aquí diariamente en Lecciones que Transforman. Vamos entonces a orar para iniciar el estudio de hoy.
Señor, muchas gracias. Te agradecemos abundantemente porque eres bueno con nosotros, eres misericordioso y nos das oportunidades. Y hoy nos has dado la oportunidad de levantarnos una vez más. Estamos vivos, estamos respirando. Tal vez algunos no pasaron bien la noche por alguna preocupación, por alguna dolencia, pero están ahora conectados aquí. Y no es coincidencia, no es un accidente que ellos estén escuchando este programa, mirando este programa. Es porque tú tienes planificado, Señor, algo para ellos, para que resulte en paz, en gozo, en esperanza que tanto necesitamos. Pero si hemos disfrutado de la noche, hemos descansado bien y nos hemos levantado, te agradecemos también. Te agradecemos porque nos das la oportunidad de conectarnos contigo a través de este programa, porque aquí estudiamos la Biblia. Y la Biblia es tu palabra, la palabra que es como una lámpara que alumbra nuestra vida para tomar buenas decisiones. Tu palabra es un bálsamo que nos reconforta, nos alienta y nos ayuda a seguir adelante en medio de las dificultades, en medio de los problemas que existen en este mundo. Podemos nosotros seguir adelante hacia un lugar mejor que es la Canaán celestial. Allí, Señor, tú tienes preparado un ambiente diferente, un ambiente de paz, un ambiente de justicia, un ambiente de comunión entre nosotros y contigo. Allí queremos llegar. Por eso estamos reunidos aquí, listos, Señor, para estudiar tu palabra. Acompáñanos, ilumina nuestra mente y muchas gracias una vez más por esta linda oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, queridos amigos, el estudio de esta semana, de la lección número 1, lleva por título La carta a los hebreos y a nosotros. Lección para el 1 de enero de 2022, para el sábado, ¿no? Para juntarnos en la iglesia y repasar lo que hemos estudiado esta semana. Pero hoy iniciamos el estudio. La carta a los hebreos y a nosotros. Una vez más quiero invitar que usted mire el video de el estudio de la introducción de esta lección del trimestre. Por favor, hágalo. Y nosotros vamos a darnos cuenta, cuando veamos ese video, ingrese al link que está allí fijado en los comentarios, vamos a darnos cuenta que Hebreos no solo es una carta, en realidad es un sermón, amigos. Son palabras de exhortación, de consejos, de advertencias que el apóstol Pablo da a un grupo de personas que vivían en Jerusalén. Pero recuerde que Pablo fue llamado al ministerio por Jesús directamente allí camino a Damasco para predicar a los gentiles, a los gentiles. Así que esta carta o este sermón o palabras de exhortación que encontramos en Hebreos están dirigidas a personas que habían nacido fuera de Jerusalén, que tenían el idioma específicamente griego, se les llamaba judíos helenistas, porque su primera lengua era la griega, y que habían regresado del exilio, porque recuerde que el pueblo judío había sido esparcido por su desobediencia, eso ya estudiamos en el trimestre pasado, y ahora después regresaron y estaban viviendo allí en Jerusalén. Y el mensaje fue para ellos, personas que habían conocido otras culturas, pero necesitaban ser evangelizadas. No solo eran judíos, estas personas eran judías de habla griega, sino también eran de otras nacionalidades. ¿Sí? Esta carta o este sermón o palabras de exhortación fueron dirigidas para estas personas, de parte de Pablo, inspirado por Dios. Así que esta carta es importante no solo para ellos,
sino también para nosotros. Y recuerden, al igual que el título del trimestre pasado, que fue La verdad presente en Deuteronomio, ahora podríamos decir que el estudio será la verdad presente en Hebreos, porque lo que está escrito en Hebreos, en realidad en toda la Biblia, es también para nosotros. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos consejos que nos sirven para nosotros. Porque recuerde que este libro, la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro viejo, antiguo, que quedó allí atrás para personas que vivieron en el pasado. No, sino también que es un libro, un mensaje para nosotros. Porque la Biblia es la palabra de Dios fiel y verdadera que permanece para siempre. La Biblia es eterna, la palabra de Dios es eterna. Se puede secar la hierba, se puede marchitar la hierba, secar la flor, pero la palabra de Dios, dice Isaías, permanece para siempre. Así que este mensaje es para nosotros también. Por eso, la primera lección en esta primera semana del trimestre lleva por título La carta a los Hebreos y a nosotros. O sea, es para nosotros también este mensaje. Por eso pongamos mucha atención, por favor, mucha atención. Pero antes de iniciar el estudio del tema de hoy y leer también el versículo base de esta semana, yo quiero dar una indicación importante. Y lo hago porque muchas personas en los estudios anteriores me han estado preguntando qué versión de la Biblia yo uso y pongo aquí en en la pantalla, porque algunos están leyendo su Biblia allí en casa y no mucho coinciden las palabras, aunque el mensaje es el mismo, ¿no? Entonces yo quiero hacer una indicación aquí. Miren, en este trimestre yo voy a, cada vez que comparta un, un texto bíblico en la pantalla, usted va a encontrar este formato. Así, mire. Este es un ejemplo. Hebreos capítulo 10, versículo 36, coma, y usted va a encontrar allí un término, por ejemplo, aquí está RVR60. Así van a aparecer los textos en la pantalla. ¿Qué significa esto? Bueno, Hebreos es el libro, 10 es el capítulo, 36 es el versículo. Voy a separar esto con una coma y voy a poner la versión de la Biblia para que usted sepa qué versión estoy compartiendo con ustedes, qué versión estoy leyendo aquí con ustedes. En este caso, vemos las siglas de la versión Reina Valera revisada 1960. Yo tengo esa Biblia aquí en mi mano, la versión, pero aquí en mi biblioteca que ven atrás, tengo más versiones. Y ustedes van a ver también las siglas, por ejemplo, de NVI o NBI, que es Nueva Versión Internacional. También NTV o NTV, que es Nueva Traducción Viviente. Puede que usted vea en la pantalla DHH, que es la versión Dios habla hoy, o RVR o RVR 95, que es la versión Reina Valera revisada 1995, y así sucesivamente, amigos. Recuerde que hay muchas versiones de Biblia y cada uno tiene su estilo, su forma de entregar el mensaje de Dios. Algunos son versiones o algunas son versiones antiguas, otras son versiones modernas, pero vamos a estar usando diferentes versiones. ¿Y de dónde yo generalmente saco? Porque ahora, qué bendición, ¿no? En la actualidad ya no necesitamos tener muchas versiones en físico.
No creo que alguna persona tenga 100, 150 versiones en su biblioteca de Biblia, en su biblioteca, ¿no? Versiones de Biblia allí, en físico. Ahora nosotros podemos contar de manera digital las versiones. Mire, yo le presento aquí eh, una página web donde puede encontrar 150 versiones de la Biblia. Es la página www.biblegateway.com. Si usted entra allí, entra a este link, encontrará 150 versiones de la Biblia en diferentes idiomas. Así que le recomiendo a usar esta herramienta digital. Sí, usted no necesita comprar 150 Biblias de diferentes versiones. No, no necesita. Usted necesita solamente ingresar a este link para que encuentre diferentes versiones. Estoy seguro que esta herramienta digital le va a ayudar mucho, amigo, amiga, a conocer más de la Biblia, para leer de una manera fácil, sencilla. Recuerde que las versiones ayudan a eso, ¿no? Ayudan. Así que le recomiendo ingresar aquí. Las versiones que le hice ver en la pantalla anterior son versiones más comunes, las que más se usan en el ámbito cristiano, ¿sí? Pero si quiere ver más versiones diferentes, puede ingresar a este link para usar esta herramienta digital y encontrar más versiones, 150 versiones de la Biblia, ¿sí? Entonces, con esta indicación, ¿sí? Yo quiero comenzar el estudio de hoy. Y vamos a leer el texto bíblico base de la lección de esta semana, que está en Hebreos capítulo 10, versículo 36. Y si usted nota aquí, ya puede darse cuenta en qué versión está el texto. ¿Se está dando cuenta allí? Hebreos capítulo 10, versículo 36, versión Reina Valera revisada 60. Y dice así: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Interesante, aquí encontramos una exhortación, aquí encontramos un consejo, aquí encontramos indirectamente una advertencia. Y es que de eso se trata Hebreos. Hebreos trata de un sermón que da consejos, de un sermón que da exhortaciones, advertencias al pueblo cristiano de ese entonces. Pablo hace esto. Pablo hace esto. Bueno, este versículo lo vamos a desarrollar durante la semana, pero hoy el título del estudio, hoy domingo 26 de diciembre, es Un comienzo glorioso. ¿Y por qué un comienzo glorioso? Porque amigos, cuando nosotros empezamos a estudiar el libro de Hebreos, necesitamos conocer el contexto de Hebreos, ¿sí? El contexto general. Necesitamos conocer qué tipo de gente recibió esta carta, este sermón llamado Hebreos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo comenzaron ellos? Su ruta, su camino espiritual. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, la Biblia narra eso. La Biblia nos da a conocer eso. En el libro de Hechos específicamente. Y yo quiero con ustedes repasar justamente eso. Leyendo primero Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Y si usted se da cuenta, ¿qué versión estoy usando acá? Allí en el texto dice NBI. ¿Qué versión es? Nueva Versión Internacional. Un lenguaje más moderno. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice aquí: esta salvación
o sea, el Evangelio, amigos, las buenas nuevas, fueron anunciadas primeramente por el Señor. ¿Qué Señor? Jesús. Amigos, cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a dar el mensaje del reino, vino a predicar la salvación a la humanidad perdida, pecadora. Y Pablo dice eso aquí en los Hebreos. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. ¿Quiénes escucharon primeramente a Jesús? ¿Quiénes? Los apóstoles. Ellos recibieron de primera mano, de parte de Jesús, el Evangelio eterno, la salvación en Jesucristo. ¿Se da cuenta? Aquí está. Y dice que los apóstoles, los que oyeron de primera mano el mensaje de salvación de parte de Jesús, confirmaron a otros, confirmaron ese mensaje. Y sigue diciendo Pablo, a la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella. ¿De qué? ¿De cuál ella? De la salvación, acerca del mensaje. ¿Cómo Dios confirmó? ¿Cómo Dios ratificó el testimonio, la predicación del Evangelio? ¿Cómo? Y aquí dice Pablo, con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Fíjese, amigos, el Evangelio fue compartido por Cristo allí en el Nuevo Testamento. Los apóstoles confirmaron ese Evangelio a través de señales, prodigios, diversos milagros y dones. Dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Y amigos, ¿y cuáles eran esas señales, prodigios, diversos milagros y dones? En la Biblia encontramos en el libro de Hechos estas manifestaciones, ¿sí? Por ejemplo, allí en Hechos capítulo 2, capítulo 3, se nos muestra el Pentecostés, esa fiesta que se estaba celebrando, y en medio de esa fiesta sucedió un milagro. Los discípulos, los apóstoles, que estaban reunidos allí en el aposento alto, recibieron el don del Espíritu Santo de hablar en idiomas extranjeros. Ellos nunca habían conocido esos idiomas, nunca habían estudiado esos idiomas que hablaban otras naciones. Pero como en esa fiesta que se celebraba 50 días después de la muerte de Jesús, que se estaba celebrando, las personas de otras nacionalidades venían a Jerusalén, donde era el epicentro de esta fiesta, para celebrar el Pentecostés. Entonces habían personas de diferentes partes, ¿sí? Diferentes partes judías que habían sido dispersadas, pero venían aquí para celebrar esa fiesta. Y estas personas hablaban diferentes idiomas porque habían nacido en esos lugares. ¿Cómo predicar el Evangelio a esas personas que hablaban diferentes idiomas? ¿Cómo? Entonces allí sucedió el milagro del Pentecostés, donde Dios les dio la capacidad de hablar en diferentes lenguas, diferentes idiomas, idiomas extranjeros. No eran idiomas como algunos dicen, idiomas raros que nadie entendía, no, eran idiomas que existían, como ahora existe el inglés, como ahora existe el portugués, ¿no? El castellano y así. Y vamos a ver más adelante eso, cuando leamos Hechos capítulo 2. Bueno, esa fue una de las señales, milagros, dones para predicar la palabra, para confirmar el Evangelio de Cristo. Después sucedieron milagros, hicieron caminar paralíticos, ¿no? Resucitaron muertos también. Los apóstoles, de esa forma, confirmaron el Evangelio, confirmaron la salvación, como dice Pablo en Hebreos. Y una de las cosas maravillosas que mostraron también
los apóstoles fueron la experiencia religiosa dichosa que experimentaron. Amigo, esa fue una manifestación extraordinaria del Evangelio de Salvación. Las personas veían en los discípulos, en los apóstoles, que recibieron de primera mano la salvación o el Evangelio de Salvación de parte de Jesús, cómo vivían en comunión, vivían amándose unos a otros, dice Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. ¿No? La gente se maravillaba y mucha gente aceptaba el Evangelio de salvación y entraban a la iglesia. Eso dice el texto, ya lo vamos a leer y vamos a ver eso, por favor, en este mismo instante. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 41 vamos a leer. Mire, aquí está la versión, aparece nuevamente la sigla de la versión en la que voy a leer el texto bíblico. Y hoy día estoy repitiendo bastante esto porque mañana ya no lo voy a hacer, pasado tampoco, y quiero que se dé cuenta usted. La versión que estoy usando aquí es NTV. ¿Y qué versión es esa? Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice en la versión Nueva Traducción Viviente? Hechos capítulo 2, versículos 1 al 41. Dice así: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. ¿De qué está hablando? Acerca de los discípulos, los creyentes que estaban reunidos en el aposento alto, según Hechos capítulo 2. ¿En qué día era? Día de Pentecostés, una fiesta espiritual que existía en ese entonces. De repente dice, se oyó un ruido desde el cielo, un viento fuerte. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Qué estaban haciendo allí? Orando, amigos, orando. Y de pronto sucede este milagro. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Miren, ¿quién daba o dio en ese entonces la capacidad de hablar en otros idiomas? El Espíritu Santo, amigos. ¿Y cómo se manifestó ese milagro? A través de un estruendo, a través de unas lenguas de fuego que se posesionaron sobre ellos. Miren, amigos. Y sigue diciendo, en esa ocasión, miren acá, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. En otras versiones dicen los apóstoles, en los discípulos de Jesús. Empezaron a escuchar sus propios idiomas en esos discípulos. Si alguno hablaba en inglés, estoy poniendo un ejemplo actual, si alguien hablaba inglés, escuchaban a un discípulo hablar en inglés. Si alguien hablaba portugués, escuchaban a un discípulo hablando portugués, italiano de igual forma, y así sucesivamente. Estaban totalmente asombrados, dice el texto, y decían, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Y dice aquí, miren, todas estas personas son de Galilea. Y aún así, están hablando aquí las personas que escuchaban a los discípulos, ¿no? Y aún así las oímos hablar de nuestra lengua materna. Se daban cuenta de que los discípulos, los apóstoles de Jesús, eran de Galilea y hablaban solamente un idioma. Pero aquí estaba sucediendo algo extraordinario. Ellos dicen, les estamos escuchando hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, y empiezan a decir, estamos personas de Partos, Medos, Elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia,
Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene. Visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Miren, ¿cuántos idiomas había en ese momento? ¿Cuántas personas que hablaban de diferentes idiomas? Por eso la gente se asombraba. Y seguían diciendo, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. Amigos, este es el milagro, las señales, los prodigios que los apóstoles habían realizado gracias al poder de Dios. Miren, ¿se dan cuenta? Quedaron allí maravillados y perplejos. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. Eso es lo que dijo Pablo en Romanos. Dijo que todo fue puesto. Un momento, quiero poner aquí. El enchufe está un poquito mal. Un momento, estamos en vivo y en directo y siempre suceden esas cosas. Estoy tratando de conectar la energía a la máquina. Ya está. Amigos, miren, entonces lo que Pablo dijo se cumplió aquí. Lo que dijo, nosotros hemos sido anunciados o hemos recibido el mensaje de la salvación con señales, prodigios, dones espirituales. Y esto es lo que pasó. Pablo se estaba refiriendo a este momento que registra Hechos, capítulo 2. ¿Se dan cuenta? Y sigue diciendo, entonces Pedro, miren acá, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y predicó a la multitud. ¿Qué multitud? Que estaba ahí reunida con diferentes idiomas. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos después de predicarles. Ustedes pueden leer eso ya, los otros textos bíblicos. Yo he resumido aquí, me he ido hasta el 41. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. ¿Cuántos ingresaron en ese mismo día a la iglesia? Como 3,000 en total. Como 3,000 amigos, 3,000 personas. Y después de eso, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. ¿Se dan cuenta? Amigos, esto así recibieron, tanto como Pablo y otros más, creyentes en este momento ya que escribió Pablo el libro de Hebreos, así recibieron ellos el mensaje de salvación, a través de milagros, prodigios, y eso ayudó a que ellos creyesen, eso ayudó a que ellos puedan aceptar el mensaje, ¿no? Dios trabajó a través de esas cosas. Y aquí hay otro ejemplo de milagro con el cual se confirmó el mensaje de salvación. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 11 dice, cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo,
yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad para predicar y se dirigió a la multitud. Y empezó a predicar, amigos. Miren, este milagro, esta señal, este prodigio que realizó Pedro, sirvió para la predicación del Evangelio. Por eso Pablo en Hebreos decía, nosotros hemos recibido la confirmación del Evangelio a través de señales, prodigios, milagros, dones espirituales. Mira, por eso, porque amigos, todo el libro de Hechos se nos cuenta cómo el Evangelio fue predicado con prodigios, señales, milagros y dones espirituales. ¿Sí? Pablo tiene razón, ¿no? Porque así sucedió, amigos. Y ahora, pero hay otra cosa que yo les dije hace un momento, cómo se predicó, a través de la vida también de los apóstoles. La vida de los apóstoles predicaba. ¿Y cómo era la vida de ellos? Una vida de comunión, una vida de amor. Todos vivían ayudándose unos a otros. Y eso también llegó al corazón de las personas que miraban la vida de los apóstoles y de los creyentes. Y también creyeron en el Evangelio de Cristo. Porque decían, yo también quiero vivir así. Yo también quiero ser así. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 44 al 46, en la versión DHH. ¿Qué es la versión DHH? Dios habla hoy. Mire lo que dice. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Miren amigos, ¿cómo era la vida de los creyentes de ese tiempo? ¿Cómo eran? Dice que eran muy unidos, compartían sus bienes entre sí. Miren, ¿se dan cuenta? Se reunían en el templo y en las casas y comían juntos, ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón. Y sigue diciendo, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. ¿Cómo la gente creía? ¿De qué manera entraba la iglesia desde entonces? A través de la vida también, no solo de los milagros, no solo de los prodigios, sino también a través de una vida de comunión que vivía la iglesia, de amor, de alegría, de compartir, de interés con los demás. Eso también ayudó a que la salvación llegue a muchas personas. Qué importante entonces es la forma de vivir, amigos. No solo la teoría, sino la práctica. Y yo creo que la práctica llega más al corazón de las personas que las palabras. La forma de cómo uno vive, eso es lo más importante. Así que amigos, aquí encontramos lo que Pablo en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4 expresa. El Evangelio llegó a través de señales, prodigios, diversos milagros y dones, cumpliéndose en el libro de Hechos. Por eso el título del tema de hoy, que es un comienzo glorioso, se cumplió pues allí en Hechos. Realmente la iglesia cristiana comenzó de una manera gloriosa, extraordinaria, asombrosa, ¿sí? Se fundamentó en la palabra de Dios, pero a través
confirmándose por milagros, dones, prodigios y señales. Esos fueron algunos ejemplos que hemos visto, ¿no? Muy bien, amigos. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a responder las preguntas que aparecen en la guía de estudio. Repito una vez más, si usted todavía no tiene la guía de estudio, ingrese allí al comentario que está fijado aquí en la transmisión y usted va a encontrar allí, descarga la guía de estudio en PDF en este link. Ingrese al link y allí puede usted descargar, ¿sí? Para estudiar todos los días juntos aquí. Entonces, vamos a responder las preguntas. Dice aquí, lee Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Ya hemos leído. ¿Cuál fue la experiencia de conversión de la audiencia de Hebreos? Pablo estaba hablando aquí su sermón en Hebreos. ¿A quiénes? A los que creyeron el mensaje de salvación. ¿Y cuándo habían creído? Allí en Hechos. Y para que crean, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Pablo dice aquí en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4 así. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, y los que la oyeron, o sea, los apóstoles, los discípulos, nos la confirmaron. ¿Y cómo confirmaron? ¿De qué manera confirmaron? A través de señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Y amigos, entonces Pablo exhorta diciendo, ¿cómo podemos descuidar esta salvación? No descuidemos la salvación que hemos recibido de una manera gloriosa, de una manera extraordinaria, de una manera asombrosa. No podemos descuidar esta salvación. No, y si lo hacemos no vamos a escapar, dice, del juicio. No vamos a escapar de la condena. Porque nosotros, dice Pablo aquí a sus hermanos que estaban allí a su alrededor, sus hermanos espirituales, les dice, nosotros no podemos descuidar la salvación que hemos recibido. Una salvación tan grande, de una manera extraordinaria se nos confirmó a través de señales, prodigios, milagros. Y hemos visto eso en Hechos, ¿no? Capítulo 2, cómo fue de extraordinario. Y usted puede seguir leyendo allí Hechos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 18, 19, 20 y así. Los milagros que hacían los discípulos. Felipe, Pedro y el mismo Pablo realizando cosas extraordinarias, amigos. Fue extraordinario, ¿no? Entonces, la respuesta a esta primera pregunta que dice, ¿cuál fue la experiencia de conversión de la audiencia de Hebreos? O sea, los que recibieron el sermón de Hebreos, ¿cómo fue la experiencia? La respuesta sería esta. La audiencia de Hebreos recibió el evangelio de la salvación mediante otros evangelistas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran? Los discípulos. Confirmándose a través de una experiencia de qué? De señales y otras obras poderosas, entre ellas los dones distribuidos por el Espíritu Santo. ¿Está bien? Es un poquito largo, pero usted puede tener una idea de la respuesta y resumirla. No hay problema, ¿no? No hay problema. Usted también puede hacer o decir allí, la audiencia de Hebreos recibió el mensaje a través de evangelistas por medio de milagros, prodigios y dones. Nada más, ¿no? Eso es lo que yo escribí, por ejemplo, aquí en mi lección. Pero esa es la respuesta, amigos, esa es la idea. La experiencia de conversión de los que escucharon o recibieron el sermón de Hebreos fue una experiencia gloriosa. Comenzaron gloriosamente, asombrosamente, porque los apóstoles hicieron prodigios, milagros, y usaron los dones que habían recibido de parte del Espíritu Santo. ¿Está bien? Muy bien. Segunda pregunta, y es una pregunta de aplicación que aparece aquí en la lección de escuela sabática. Mire lo que dice. ¿Cuál es la historia de tu conversión?
Ya vimos la historia de conversión de los hermanos del tiempo de Pablo. Ya vimos, ¿no? ¿Cómo fue? Extraordinario. ¿De qué manera has sido confirmado en tu fe y creencia en Jesucristo como tu Salvador y Señor? ¿Por qué a veces es bueno recordar cómo Dios actuó por primera vez en tu vida para llevarte a Él? Mira, qué tremendas preguntas aquí, amigos de aplicación. ¿Cuál es la historia de tu conversión? ¿De qué manera Dios te trajo el mensaje para que creas en Jesús como tu Salvador y Señor? ¿Sí? Y cuán bueno es recordar eso, ¿no? Cuán bueno es recordar eso. Entonces, yo pregunto en esta ocasión, ¿cuál fue la historia de tu conversión? ¿Cómo conociste el mensaje de salvación? ¿Cómo llegó el mensaje a ti? Tal vez no fue a través de un milagro extraordinario como sucedió en el pasado, pero yo creo que el mensaje de Dios también te asombra. Llegó un momento difícil de tu vida. Tal vez estabas metido allí en el alcoholismo y de pronto escuchaste a través de un sermón en la radio o en la internet o a través de una visita de una persona o de una obra de bien que recibiste, el mensaje llegó a ti. ¿Cómo recibiste? ¿Cómo fue tu experiencia de conversión? O a través de un esposo, de una esposa temerosa de Dios, que te trataba bien a pesar de que tú te portabas mal, que te daba amor a pesar de que tú no correspondías a ese amor. ¿Cómo recibiste? ¿Recibiste a través de un padre, de una madre temerosa de Dios, que te enseñó el mensaje del Señor a través de historias bíblicas, cada mañana, cada noche? ¿Cómo fue tu conversión? ¿Cuál es la historia de tu conversión? Cuéntame, ¿puedes contarme allí? Vamos, escribe y di, bueno, yo conocí a Jesús de esta manera. De forma resumida, hazlo. Tal vez a través de un familiar, tal vez a través de un amigo, a través de una predicación como esta en las redes sociales, te encontraste allí y el Señor empezó a trabajar en tu corazón. Empezó a cambiar tu forma de hablar, empezó a cambiar tu forma de pensar, empezó a cambiar tu forma de tratar. Ese es un comienzo también glorioso para ti. ¿Y sabes por qué es bueno recordar eso? Para amar más al Señor. Porque, amigo, ¿qué sería de ti si el mensaje no hubiera llegado como llegó a tu vida? ¿Qué sería de tu vida si el Señor no hubiera tocado tu corazón? ¿Qué sería? ¿Dónde estarías? Estarías perdido tal vez. Tirado en el suelo, ebrio, o aquí abandonado o abandonada con hijos. ¿Cómo sería tu vida? Totalmente desconcertado, vacío, pero damos gracias a Dios, porque Él hizo todo lo posible para que conozcamos su palabra, para que nosotros podamos llegar a estar cerca de Él, caminar al lado de Él, conocerlo cada vez más. Qué lindo, ¿no? Entonces vamos a aprovechar eso para tener en el corazón ese recuerdo y compartir con otros. Recuerde que el mejor milagro que Dios puede hacer en nuestra vida es transformarla. Y el mejor testimonio y la mejor predicación es compartir con otros una vida buena, una vida de comunión unos con otros. Vamos a tratarnos mejor, vamos a tratar mejor a los demás. Vamos a servir a los demás que necesitan, como los discípulos lo hacían en el pasado. Y mucha gente creía el Evangelio gracias a ese comportamiento, gracias a esa vida. Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47 dice que ellos comían juntos, se trataban bien, se ayudaban, si necesitaban, allí estaban. De lo poco que tenían, compartían. Ropa, comida, dinero, todo, compartían cosas. Eso podemos nosotros también hacer. ¿Qué te parece? ¿Te animas a hacer eso?
Amigo, acuérdate de ese comienzo glorioso. ¿Y por qué necesitamos hacer eso? Para alentarnos y fortalecernos hoy. Tal vez tú estás pasando en este momento un momento complicado de tu vida. Estás desanimado por todos los problemas que están sucediendo en ti. Pero déjame decirte que debes recordar tu pasado con Jesús. ¿Cómo empezaste? ¿Y cómo te sentiste en el momento cuando encontraste a Jesús? ¡Qué alegría, qué gozo!, ¿no? Entonces debes retomar eso. Ese momento glorioso tiene que regresar. Ese momento maravilloso, ese comienzo maravilloso, tiene que continuar ahora. No te desanimes. Vamos, levántate otra vez y avancemos. Yo sé que la vida es difícil. Yo sé que hay muchos desafíos, pero no todo está perdido si estás vivo. Pudiste haber perdido dinero tal vez. Pudiste haber perdido a alguien, a un ser querido. Pero déjame decirte que todo eso se recupera con Jesús. Y hay cosas mejores con Jesús. Mañana vamos a estudiar justamente eso, que no es fácil la vida cristiana. Claro que la vida cristiana es lucha, es pelea. La vida cristiana es avanzar, esforzarse, ser valiente. Pelea, digo, ¿por qué? Porque hay que darle duro para seguir adelante. Es pelear con nosotros mismos, con nuestro desánimo, con nuestras luchas, desafíos de la vida. Pero hay que avanzar. Los cristianos primero pasaron muchas luchas. Mañana vamos a estudiar ese tema, no te lo pierdas, por favor. Muchas luchas, pero salieron victoriosos en Cristo Jesús. ¿Sí? No todo está perdido, amigo. Vamos a seguir adelante. Vamos a avanzar a pesar de las dificultades que podamos enfrentar. ¿Sí? Ora conmigo. Querido Señor, gracias por tu palabra hoy. Gracias por el mensaje de hoy, que nos hace recordar cómo nos encontramos contigo al inicio. Y cuán maravilloso fue sentir, Señor, tu amor, tu paz, la esperanza que tú nos has dado. Y ahora queremos hacer lo mismo. Queremos nuevamente regresar a este gozo que sentíamos al inicio. Estoy seguro, Señor, que hay muchas personas aquí que en algún momento se han desanimado, en algún momento la han pasado mal o la están pasando mal. Pero que recuerden cómo empezaron contigo. Es que contigo las cosas van mejor. Van mejor. Tal vez necesitamos ajustar nuestra comunión contigo. Tal vez necesitamos retomar y tomar en serio las cosas espirituales. Pero necesitamos hacerlo, sí o sí, porque contigo las cosas son diferentes y mejores. Bendícenos, Señor, este día. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, amigos queridos, gracias por acompañarme en el estudio de hoy. Si tú quieres la presentación, el PowerPoint que hoy hemos estudiado, simplemente ingresa allí al link que aparece en la descripción, que aparece aquí en los comentarios fijadas. Pon allí, por favor, un clic en el link y descarga también libremente en la presentación en PowerPoint. ¿Sí? Hazlo. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Mañana nos vemos a las 5 de la mañana, en vivo y en directo, en Facebook y en YouTube. Nos vemos. Hasta luego. Chao.